Capítulo 20. El teatro. Decir que a Al ya no le sorprendería nada en la vida sería una mentira descarada. Este era un hombre que había sido invocado de otro mundo siendo mucho más joven, enfrentándose a innumerables dificultades, desde la arena de gladiadores hasta el comienzo de la selección real. Entre los muchos problemas que enfrentó estaba su poder, su autoridad. Un poder que le permitía crear un área determinada en la que actuar. Básicamente, entraba en combate contra sus oponentes al activar este poder. Si él fuera la víctima, regresaría al origen, donde todo empezó, usando el conocimiento de sus muertes para descubrir cómo manejar cualquier dificultad que surgiera durante sus batallas. Y aún así, terminó perdiendo uno de sus brazos en una experiencia horrible. Aldebarán, el llamado caballero y bufón de Pristilla Varielle, uno de los 5 candidatos reales y miembro de la realeza de Boyachia, a quien conoció hacía mucho tiempo. Al unirse a su grupo, recibió la misión de protegerla. Para bien o para mal, siempre se vio en situaciones extremadamente peligrosas, le gustara o no, aprendiendo a adaptarse a cada problema solo para sobrevivir en este mundo complejo al que había sido invocado. No pretendía ser un héroe, pero tampoco quería antagonizar a nadie peligroso con sus acciones, sobre todo porque su princesa ya era bastante problemática. Su vida ya era bastante complicada. No había necesidad de empeorarla. Entonces conoció a alguien. Natsuki Subaru, un joven que descubrió que también era de su mundo. Supuso que Subaru enfrentaba sus propios problemas. La primera vez que lo conoció fue en la capital, durante la presentación de los candidatos reales. Vio a Subaru luchar por proteger a la semielfa mientras se proclamaba caballero. No es que a él le importaran esas cosas. No le habría disgustado la autoproclamación de Subaru si no fuera porque atraía una atención innecesaria cuando no tenía forma de defenderse de los poderosos presentes ese día. Al lo entendía bien, dada la vida que había llevado hasta entonces. Enfrentarse a gente poderosa, llamar demasiado la atención, decir cosas que no debía. Eran cosas que Al tuvo que aprender a manejar con el tiempo. No culpaba a su amigo por su comportamiento. Después de todo, Subaru era muy nuevo en este mundo, como Al había teorizado. Propiamente dicho, siguió viviendo su vida sin pensar demasiado en ese tipo de cosas. Incluso había oído hablar de las hazañas de su hermano de otro mundo, como matar a la ballena blanca y a uno de los arzobispos. Pero no le interesaban demasiado los logros heroicos y hercúleos que podían causar demasiados problemas. Pero entonces, sucedió. Una bruja Loli que controlaba el tiempo los llevó a todos a un enorme teatro. No solo eso, sino que también aparecieron las demás brujas, incluyendo a su antigua maestra, la mujer tras un objetivo que había abandonado hacía tiempo, Echidna. No imaginaba que las cosas podían volverse aún más raras. Hasta que les dijeron que serían testigos de la vida de su hermano desde el momento en que llegara a este mundo, algo profundamente personal, ya que literalmente significaba invadir la mente de otra persona. Al quería negarse de inmediato y salir de esa situación, volviendo a su vida normal. No quería involucrarse en asuntos demasiado complicados, sobre todo porque se consideraba simple a pesar de su complicado pasado. Pero sus deseos no se cumplirían. Esa Loli bruja no solo había sometido a todos los campamentos, incluido el poderoso Santo de la Espada, sino también a todas las brujas, incluso a la que había destruido la mitad del mundo en el pasado. Nadie podría atacarla. Incluso si todos unieran fuerzas, fracasarían. Y así comenzaron las proyecciones, sin dejarles otra opción que quedarse. Aunque no tenían otra. Obligados a ver lo que no querían, o al menos lo que inicialmente no querían ver. Terminaron presenciando lo que sucedía tras bambalinas desde la perspectiva de alguien que debería haber sido indiferente a todo, pero que, al final, pareció influir en todo. ¡Qué horrible conjunto de estrellas, hermano! Ese pensamiento seguía repitiéndose en la mente del hombre del casco mientras procesaba todo lo que había pasado su hermano. Especialmente sabiendo que Subaru había llamado la atención de una figura que el propio Al temía, un ser responsable de uno de sus mayores traumas, dado su poder. Acostado en su habitación, mirando al techo, maldiciendo la suerte de su hermano, se había convertido en una especie de pasatiempo en ese lugar. Su habitación, al igual que las demás, había sido diseñada por el dueño de este teatro para que reflejara los gustos de su antiguo mundo, permitiéndole revivir con nostalgia la vida que había perdido tras soportar tantas dificultades y tragedias en este nuevo mundo durante más de una década. No es que se quejara. Después de todo, gracias a esta configuración, podía revivir partes importantes de su pasado. Incluso tenía un uso adulto para aliviar el estrés durante sus descansos, y nadie podía culparlo por ello.
Suspirando, se levantó de la cama. Estirándose un poco, giró su único brazo. Al se puso de pie. Creo que necesito un buen baño. Murmuró, sintiéndose un poco acalorado y sudando demasiado por pensar demasiado en todo lo que había estado sucediendo nuevamente en estos raros momentos de respiro. Caminando tranquilamente hacia la entrada, abrió la puerta. Al encontrarse solo en el pasillo, no pudo evitar sentirse agradecido. Miró la puerta a su izquierda, la de Priscilla. Luego, a la derecha, la de Schult. Y justo enfrente, la de Enkel. Los miembros de su campamento. Mirando hacia el pasillo, había dos caminos. Uno que conducía a una habitación donde podían comer y descansar, y el otro que parecía ser un corredor interminable que probablemente conducía a la habitación de la bruja Loli que los había secuestrado a todos a la vez. Girándose hacia el lado que conducía al área de descanso, comenzó a caminar antes de detenerse de repente al encontrarse cara a cara con la criatura más peligrosa en este extraño teatro. La bruja Loli, Alpa, que lo miró fijamente con una ceja levantada. No puedo ver tu cara, pero sé que es una mirada bastante rara, ¿sabes? Uy. Perdón, y por favor no me hagas daño, ¿vale? Solo quiero darme un baño y relajarme, ¿vale? Claro. No me importa. Puedes aprovechar al máximo todo lo que te dejé en este lugar que construí para mi secuestro personal, por mi amable invitación. Y dado lo mucho que usas tu computadora personal, y para lo que la estás usando ahora mismo. Dijiste algo bastante preocupante antes sobre todos, antes de referirte a mí personalmente con algo bastante triste sobre mis gustos y el uso que hago de mi tiempo libre, ¿sabes? Ahora que lo pienso, ni siquiera usé el modo incógnito, ¿verdad? Como a nadie le interesa entrar en mi habitación, como no he compartido los regalos extra que recibí por ser de otro mundo como Bro. Eso me hace preguntarme cómo será la habitación de Bro. Diciendo esto en medio de su conversación, Al se rascó la barbilla de su máscara en un análisis personal de las habitaciones que todos tenían y la cortés invitación que le hizo la directora parada frente a él, aunque inicialmente se refería al baño que quería tomar debido al calor. Su habitación puede verse una vez más, no, tal vez no. Quizás sería lo mismo que decir que, al imaginar sus habitaciones juntos, podrían visualizar la suya en sus mentes. ¿Es eso así? Eso solo lo hizo más curioso y reflexivo mientras trataba de imaginarlo. Directora Chan, ¿puedo verlo? Por favor. Al preguntó, haciendo una pose adorable juntando sus rodillas y colocando su dedo meñique donde estaría su boca detrás del casco. Kia. Qué linda petición, Al Chan. ¿Estás intentando tocar mi tierno corazón? ¿Oh? ¿Cómo? Lo soy. Mi ternura y mis habilidades son parte del encanto que me permite superar casi cualquier cosa conquistando a mis aliados, ¿sabes? Puedo volverme aún más linda y conquistar tu corazón. ¿En serio? ¿Quieres conquistarme, Al-chan? Comenzaron un intercambio casual lleno de tonos juguetones y provocativos, adoptando poses cada vez más divertidas a medida que continuaban. Alpa, por su parte, se estaba dejando llevar. ¿Acaso los hombres de otro mundo tienden a conquistar a las lolis y brujas? ¿Intentas copiar las habilidades de la temida lolimancera? No, no. Aunque admiro un poco a Bro, no quiero sus habilidades. No quiero que piensen que soy una especie de peluquero o brujo. Con un movimiento de la mano, hizo un cómico movimiento de barrido en el aire. Es broma. Disculpa mis siguientes palabras groseras, Al-chan, pero aunque lo intentaras, tus habilidades en lolimancia jamás alcanzarían el nivel del lolimante más fuerte de la historia. Sus técnicas datan de tiempos muy anteriores, como la era Heian. ¿HM? ¿En serio? ¿El lolimancer más fuerte de la historia, eh? No puedo discutirlo. Aunque pareces tener otra vez una mirada dubitativa, esta vez no me siento tan preocupado. Me pregunto, ¿por qué no? Diciendo esto, cruzó sus brazos con una linda sonrisa en su rostro. ¿Ya no te molesta tanto mi aspecto? ¡Qué bien, qué bien! Estoy ganando confianza para mis objetivos maquiavélicos, uy. No debería haber dicho eso. ¿Estoy en problemas? No. No, espera, no negaré que me preocupa tu forma de pensar sobre cualquier plan malvado. Pero podría encargarme de eso fácilmente, ¿sabes? Creo que es mejor si te lo enseño, ¿qué te parece? Espera. Espera, espera, espera. Moviendo su brazo rápidamente mientras daba un paso atrás, estaba claro tanto por su tono como por su expresión, incluso si estaba enmascarada, que el hombre conocido como Al estaba genuinamente preocupado cuando la bruja Loli dio un paso adelante. Un aura. Tal vez era un aura o un manto.
Pero fue algo que envolvió el corredor casi como el poder de la bruja de la envidia cuando poseyó a Emilia en el santuario, en ese momento en que Subaru se involucró con Echidna y terminó revelándole su secreto en un momento de desesperación. Pero en realidad no era un con solo pronunciar unas pocas palabras, el aura desapareció y el escenario cambió por completo para ellos. Ahora estaban frente a la puerta del baño, la que Al había estado tratando de alcanzar. El baño, o casa de baños, era un espacio público para todos. Por supuesto, algunos tenían baño privado. Estas cifras eran solo de mujeres. Los hombres no recibían un trato tan exclusivo, algo de lo que Al se había quejado bastante, señalando el evidente favoritismo, aunque él no hacía más que quejarse, mientras que otros hablaban abiertamente de ello. Se accedía a través de una puerta en el salón. Una puerta que se abría automáticamente mediante sensores de peso, como las de las tiendas de conveniencia, pero con estructuras que recordaban a la ciencia ficción clásica. No es que se quejara, aunque era extraño. Dentro había una división. Se fue a los baños, que se limpian con regularidad. Adecuado para las duchas, así como también bañeras para quienes prefieren bañarse de esa manera. Algunos podrían disfrutar del baño solos o en compañía, si no les importa. Al era uno de los que prefería bañarse solo. En esos momentos, se tumbaba en la bañera, dejando que el agua tibia le relajara los músculos mientras sus pensamientos más profundos vagaban. Descansaba, dejando que el estrés se disipara con el agua. Un momento descrito como casi mágico para alguien que no había podido disfrutarlo durante tanto tiempo. Wow, gracias, Alpa-chan. Aunque el camino no fue tan largo, no está mal recibir tanta ayuda. Me siento privilegiado, oye. ¿Podrías darme un baño privado, por favor? Te lo agradecería mucho, ¿sabes? Podrías pedirme casi cualquier cosa, y me pides un baño. Los oí quejarse de que no podían pedir recompensas como es debido. ¿No les parece un poco hipócrita? ¿Eso se consideraría una recompensa, Alpa-chan? Sí. Te has portado tan bien, Al-chan, que me alegra. Aunque tu historial de navegación es cada vez más horrible. Acepto los elogios por mi comportamiento. ¿Pero de verdad tienes que seguir sacando a relucir mi historia? ¿Qué es esto? ¿Una advertencia para que vigiles lo que sabes de mí y de mis gustos? Preguntó, sintiéndose ahora un poco preocupado por la frecuencia con la que ella mencionaba sus hábitos de entretenimiento privados. Arf. En fin, voy a disfrutar de mí. Tienes muchas preguntas que quieres hacer, todas ellas, al menos las más importantes, relacionadas conmigo. ¿No es así? Una pregunta retórica basada en la mirada que ella le dirigió, casi como si se burlara de sí misma por preguntar algo tan obvio en ese momento. Al se detuvo a medio paso antes de entrar al baño, volviendo su mirada una vez más hacia la bruja Loli que estaba frente a él con los brazos cruzados. ¿Me responderías si te hago una pregunta que deseo? A menudo me encuentro en situaciones en las que necesito respuestas, pero mis superiores no suelen compartirlas porque no ven el sentido de decírselas a alguien como yo. Aunque pudiera ayudar, aunque a veces no me interese demasiado, eres un alborotador, Al-chan. No quieren decírtelo, y quizá quieras saberlo, pero al final, no lo deseas porque quieres evitar verte envuelto en estos complejos planes. ¿Qué puedo decir? No quiero complicar las cosas, pero por desgracia, me involucro. Sin embargo, si no lo hago, todo empeora. Si no me hundo a propósito, me ahogaré de todos modos. Igual que Mano. Como mínimo, quiero sentir que tengo la opción de hundirme en lugar de que me arrastren. ¿No crees que es más satisfactorio decir que elegiste algo al final de tu vida? No, no puedo discrepar. Si te hundes por decisión propia, aún puedes culpar a tus propias decisiones. Pero si te hundes por las decisiones de otra persona, al menos tienes la libertad de culparla por tus fracasos. Y eso es un poco molesto. Pero, ¿sabes? Prefiero culpar a los demás en lugar de a mí mismo. Soy de los que le gusta culpar a las circunstancias que otros me imponen. Aunque estuvo de acuerdo, Alpa presentó un contraargumento desde su perspectiva personal. Un desacuerdo dentro del acuerdo, respecto al deseo personal de cada uno de decidir a quién culpar por sus propios errores y defectos. ¿Pero era errónea esta línea de pensamiento? En realidad, lo que Al señaló fue que, debido a las acciones de otros, no tendría opción, pero prefería fingir que sí, para no sentirse controlado. Libre albedrío. Un deseo personal de creer que el mundo que lo rodeaba podía cambiar con sus propias decisiones, en lugar de ser moldeado e impuesto por otros. Sin libre albedrío.
Algo que Alpa apoyaría si eso la liberara de su propia culpa por haber hecho cosas malas, algo particularmente comprensible para alguien en una situación desesperada. Esto despertó en Al la curiosidad por su situación personal. ¿Qué la había llevado a tales actos y a usar la táctica de culpar a otros en cuanto se sentía presionada? Como una niña que intenta justificarse ante sus padres o tutores. Vamos, pregunta. ¿Cuál es tu relación personal con mi mano, Alpa-chan? Si pudieras confiarme este pequeño secreto, me sentiría recompensado. Ni siquiera necesitaría ese baño privado, no, aún lo quiero, pero podría esperar a que me recompenses de nuevo, ¿sabes? Al habló en un tono juguetón para evitar que ella se pusiera a la defensiva o se irritara, también le preocupaban las consecuencias de hacerle semejante petición a alguien como ella, alguien que podría aplastarlo o algo peor. ¿Podría alguien culparlo por su nerviosismo, su preocupación y cautela al tratar algo que parecía un interrogatorio con ella? Después de todo, algunos ni siquiera se atreverían a preguntar sin una buena dosis de halagos previos para que bajar a la guardia antes de plantearle tales preguntas a esta niña aparentemente insignificante. Mi relación con él. Bueno, ¿cómo explicarlo? Sería como decir, vengo de un futuro cercano, que ya existe, pero que podría estar alejándose debido a mis acciones actuales en este pasado no tan lejano, antes de un punto de inflexión crítico. Vengo de un futuro que podría haber ocurrido cerca de tu presente. Pero al alterar el pasado, he distanciado o borrado ese futuro para ti y para él. Más fácil de entender, pero todavía confuso. Al respondió mientras cruzaba sus brazos frente a la bruja Loli. Al, ¿qué preferirías? ¿Tu poder o el de Subaru? Por supuesto, sabes de mi poder. ¿No sería obvio para mí conocer las habilidades, capacidades, potencial e incluso las historias de todos mis queridos invitados que secuestro, es decir, invicto cortésmente contra su voluntad? Tu poder es como una expansión de dominio de Jujutsu Kaisen, ¿verdad? ¿Jujutsu, qué? Todavía no lo he visto. Si es una habilidad que funciona en un área específica, ¿sí? Como sabes, al activarla, puedo estar en la posición de víctima o agresor. Y eso me da una habilidad casi similar a la suya. Solo puedo retroceder al momento en que activé mi habilidad, no días. Aunque, morir sigue siendo doloroso. La de mano no tiene control, puede retroceder horas o días. Eso le da más tiempo para actuar, pero aún así pierde todo el progreso hasta ese momento. Es como esos juegos en los que puedes guardar en cualquier parte del mapa sin perder el progreso, mientras que él solo tiene puntos de guardado específicos que puede usar sin posibilidad de cambiar ni retroceder. No me gusta ninguna de las dos opciones. Al se rascó la barbilla mientras analizaba su propia habilidad y la de su mano de otro mundo. Entre los dos poderes, para un hombre cauteloso como Al, con su fuerte instinto de supervivencia, uno pensaría que elegiría regreso por muerte. Una habilidad pasiva que le otorgaría puntos de salvación, lo que le daría tiempo de sobra para resolver sus problemas. Pero no pudo soportar el frío desapego que esto trajo consigo. Teniendo que reiniciar no solo sus días, sino también sus relaciones, con el temor constante de que sus puntos de guardado cambiaran sin su control, impidiéndole manejar las cosas como quería. Privándolo de la libertad de elegir cuándo y dónde usarlos. ¿Y si llegase el día en que quisiera morir? Podría negarse a usar su poder y dejarse matar. Pero un hombre como Al, que poseía todas las estrellas de la desgracia posibles, en realidad no quería morir. Quería seguir viviendo. Solo quería controlar su vida, controlar los aspectos que lo rodeaban, controlar todo lo que pudiera. Esperaba una respuesta diferente, ¿sabes? Algo sobre cómo usarías el poder de tu hermano mejor que él. O algo similar, viniendo de un guerrero moldeado por el dolor como tú. ¿Lo esperaba? Bueno. Disculpas por decepcionarte. Aunque tener más de una oportunidad es bueno, no estaría tan dispuesto como mi mano a reiniciar todas mis relaciones, sobre todo con personas que me hicieron daño en el pasado. Soy de ese tipo, a menos que valga la pena, la primera impresión es la única que importa. ¿Eso no va en contra de la idea de darle a la gente la oportunidad de desarrollar su carácter? Alpa dejó escapar un pequeño bufido, seguido de una sonrisa divertida mientras decía esas palabras. Al golpeó su pierna con los dedos varias veces. No quiero parecer cruel, pero, Nan. En el momento en que esa criada me atacó, me habría ido. Ella y su hermana podrían encargarse solas. Tiene suerte de no haber perdido una extremidad, todavía. Sus palabras se oscurecieron ligeramente hacia el final. Al ver su brazo amputado, no le desearía el mismo destino a su mano de otro mundo.
Hasta ahora, los resultados para Subaru solo habían sido unas pocas cicatrices que perdurarían. Comparando su suerte, Subaru fue invocado directamente a la capital al comienzo de una historia dirigida por un payaso con un montón de planes locos para él. Al terminó en la isla Gladiador, un lugar infernal al llegar. Si fuera una competencia, a elección de Al, preferiría no ser llamado a ninguno de esos lugares, ¿me entiendes? Es comprensible. ¿Quedarme en casa en lugar de ir a un mundo prácticamente al borde del apocalipsis? Prefiero quedarme en casa. Si no es en mi patio, ¿para qué limpiar el desastre? ¿No crees? Estoy completamente de acuerdo. En mutuo acuerdo, ambos asintieron vigorosamente. Ninguno quería lidiar con las cosas por las que Subaru había pasado hasta entonces. Solo 2 temporadas de anime y 2 arcos de novelas web para Al, pero realidades completas para Alpa con respecto al chico de pelo negro. Noté que no sueles decir el nombre de mano. ¿Será por algún honorífico específico que no quieres usar para referirte a la relación que comparten? Volviendo al tema. Quizás. ¿Y si te dijera que somos tan cercanos que usamos honoríficos personales que solo usan las personas muy cercanas? ¿Cómo lo interpretarías? ¿Que el Lolimancer hizo una de sus cosas? PFFT. Ja 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 ja. ¿Qué? Al esbozó una pequeña sonrisa traviesa al verla estallar en carcajadas con gran energía, realmente parecía una niña normal que acababa de escuchar algo hilarante. Ja ja ja. ¿Será eso? Disculpa, ¿soy demasiado misteriosa? Me gusta intentarlo, pero demasiado puede volverse muy molesto, ¿verdad? Sí, sí. Estoy siendo bastante reservada sobre quién es la adorable Alpa-chan. Aunque prefiero que mi padre o mi madre me llamen así, o que usen los apodos que me ponen, ¿sabes? ¿Algo sobre el pasado de Alpa-chan? Estoy desbloqueando una ruta de personaje para mi grupo personal de compañeros. Supongo que con esto podría obtener nuevas habilidades especiales. ¿Podría convertirme en un usuario de Lolimancia? Ya te dije que no. Demasiado poder para ti, y para cualquiera. Ni siquiera tu santo de la espada podría con semejante poder, ¿sabes? El poder de un Lolimancer va mucho más allá de lo que parece demostrarles. Palmaditas en la cabeza, almohadas en el regazo, cargando sobre los hombros. Poderes que no podrías comprender, Al-chan. ¿Qué es esto? ¿Poderes incomprensibles a través de Lolis? Al habló en un tono que reflejaba su evidente confusión, así como su asombro ante su forma de hablar. Una sonrisa, una mirada nostálgica y contenta, también satisfecha. Las habilidades de un Lolimancer son incomprensibles. Alpa-chan, por favor, ¿podrías decirme qué significa esa mirada que me has estado dando desde que nos conocimos? Preguntó ahora un poco más nervioso. Con la perspectiva de un guerrero curtido, podía comprender parte de las intenciones de la gente con solo mirarlas. Esas intenciones le habían resultado bastante claras desde el principio. Malas intenciones hacia ti, imagínate eso, no me vengas con ese tono despreocupado y travieso. El hombre manco señaló la mirada cínica que ella le estaba dando. Mi mirada, ¿verdad? No tengo la mala intención de exterminarte. Si quisiera, ya lo habría hecho, ¿verdad? Mis poderes me permitirían borrarte fácilmente, tanto aquí como en múltiples puntos temporales, sin mucha dificultad, Al-chan. No tengo intención de matarte ni de lastimarte innecesariamente. Mi principal objetivo es solo la persona en la que todos están pensando. Hermano. Estás pensando en cómo encanta a las lolis y a las brujas, ¿no? Mentiría si dijera que no pensé en hacer esa broma. Al bromeó, todavía esperando una respuesta de la chica frente a él. Pero se vuelve un poco repetitivo cuando lo menciono o alguien lo menciona demasiadas veces, ¿no crees? Mi objetivo contigo es ver cómo reaccionas a lo que has presenciado y a lo que seguirás presenciando. ¿Elegirías ayudarlo? ¿Elegirías matarlo? ¿Elegirías enfrentarte al mundo para apoyarlo? ¿Elegirías abandonarlo para que pueda enfrentar el mundo solo? ¿Seguirían siendo amigos? ¿Se convertirían en enemigos? ¿Cómo lidiarías si enfrentaras incluso una quinta parte de su dolor físico y te dieras cuenta de toda la angustia mental que ha soportado desde su invocación? ¿Podrías repetir estas preguntas anteriores después de obtener una respuesta a mi última pregunta? Sí, podrías. ¿Cambiarían las respuestas? Espero que sí, espero que no. ¿Me parecería bien o no? Eso dependería de lo que entendieras y me dijeras después de enfrentar tales dificultades. Aunque tengo nociones preconcebidas basadas en lo que ya creo sobre la persona en torno a la cual gira este tema. No las defenderé, ni las atacaré, no las condenaré, ni abrazar a cualquiera de ustedes.
debido a preferencias personales ya definidas por mi idea del bien y mi sentido del mal. Quizás destruiré el mundo. Quizás reiniciaré el mundo. Quizás salvaré este mundo. Puedo viajar en el tiempo, escribir en el tiempo, reescribir el tiempo, cortar el tiempo, añadir tiempo, ver el tiempo, maldición. Creo que podría comer e incluso oler el tiempo si me concentrara lo suficiente y me declarara arrogantemente capaz de hacerlo. Como la autoproclamada bruja del tiempo, tengo un deseo mezquino, egoísta y codicioso de tener un gran control sobre este aspecto natural de la existencia. Al igual que todos los demás también tienen ciertos deseos que cumplir según sus títulos otorgados o autoimpuestos, según sus medios personales. ¿Llegará el momento en que comprendan mis deseos personales? Ni siquiera yo lo sé, a pesar de mi aguda visión de los probables eventos futuros. Porque o no quiero verlos o porque temporalmente no puedo visualizarlos, ni siquiera yo puedo explicarlo en estos momentos mientras digo estas palabras. Lo que me importa, al final, es lograr mi objetivo de probar la capacidad de las personas para comprender cosas más allá de lo que ya han visto, oído, sentido, lo que han experimentado en su conjunto a través de sus sentidos normales, avanzados o trascendentales. Deseo una experiencia. Una experiencia que puede ser incomprensible en este momento, una experiencia modificada por mis aspectos personales internos y externos, una experiencia definitoria que podría terminar generando el comienzo de algo grande o algo insignificante y perdido al final de lo que debería haber sido. Eso sería una lástima, pero no insatisfactorio, ya que podría ayudarme a mejorar o ayudar a otros a crecer. ¿Entiendes? Tal vez no. Tales comprensiones pueden ser difíciles para los externos, pueden ser complicadas si uno carece de la voluntad adecuada. Pero al final no podía culparlos, ni siquiera sé si ya comprendo realmente mis propios deseos, si siguen siendo míos o pertenecen a otros. Simplemente existo en función de los pensamientos que he podido desarrollar durante este nuevo tiempo, fusionándome con mis deseos pasados. Una fusión entre lo que una vez quise, lo que ahora deseo y lo que podría cambiar según lo que experimente desde ahora hasta el final de mi vida, o el final de la vida misma si la mía no encuentra su fin el día en que el tiempo ya no exista. Alpa hablaba sin parar, con una leve sonrisa. Divagando. Mientras hablaba, giraba la mano izquierda en círculos mientras la otra descansaba sobre su cintura, ligeramente por encima de la falda. Al, en cambio, se quedó allí, escuchando. Sin oír, sin comprender, solo escuchando los sonidos que provenían de esa pequeña y misteriosa figura que no paraba de hablar. El sudor le goteaba de la nuca y del cuerpo. ¿Le dijiste eso a Echidna-san cuando hablabas con ella durante el último descanso? Mian. Lo resumí en unas 20 palabras o menos. Si mal no recuerdo. Entonces, ¿por qué me diste un discurso tan largo, Frustrado, el manco gritó. Alpa pudo ver una vena que casi le salía a través del casco metálico. No sé. ¿Para molestarte? La verdad, después de un tiempo, ya ni siquiera sabía de qué estaba hablando. Seguía añadiendo palabras rebuscadas para ver a dónde iba. Para ver si me interrumpías o no. ¿Qué te pareció? Puedo ser bastante elocuente, ¿verdad? Puedo ser bastante irritante cuando quiero. ¿No crees? Sí, lo hago. Uf. Jijiji. Perdona, pero solo quería bromear un poco contigo, ¿sabes? Al-chan. Sobre todo porque escuchaste a escondidas una conversación muy importante entre la chica que le gusta a tu hermano y tu querido profesor, ¿verdad? Si antes dudaba de que ella lo supiera, ahora lo confirmaba. Alpa conocía la relación entre él y Echidna. ¿Cuánto sé? ¿Poco? ¿Suficiente? Es una pregunta interesante, pero solo puedo confirmar que sé bastante sobre tu historia hasta ahora. Puedo deducir cuál era tu misión en el pasado y también, conozco el detonante que te hará recordar tus intenciones, Al. Y ahí es donde entra mi pregunta, ¿cómo reaccionarás al descubrir lo que ha pasado hasta ahora? ¿Qué querrás hacer ahora que comprendes realmente las habilidades de tu amigo y todo lo que ha enfrentado hasta ahora? ¿Seguirás siendo un buen amigo, aliado y hermano, o tu misión cobrará mayor importancia cuando llegue ese momento? Con esas palabras y esas preguntas de la pequeña bruja Loli, se dio la vuelta y salió del lugar, dejándolo solo con sus pensamientos. Regresó a su habitación, permitiéndole reflexionar cuanto quisiera. Al suspiró, esos eran sus recuerdos, en el presente, mientras vagaba por los caminos de Priestella, observaba todo a su alrededor con una atención que no habría tenido antes de los sucesos del teatro ni de lo que habían vivido hacía poco. Vio a la gente, las aguas de los canales, las casas congeladas e incluso algunos dragones marinos muertos por el hielo.
También había quienes, heridos, soportaban las frías aguas. Incluso ahora, días después, las cosas estaban lejos de resolverse. Desde su perspectiva, quería culpar a muchas personas por lo sucedido. Quería culpar a los Kams. Porque nadie, excepto el payaso, como su princesa y él mismo, había pensado en decir la verdad sobre lo que habían visto y su habilidad. Se arriesgaron a la ira de la bruja de la envidia en ese caso porque querían comprobar si podían revelar su habilidad o no, deseando ser completamente transparentes con ellos. Todos tuvieron la culpa de no prepararse eficientemente para enfrentar el caos que se desató en esa ciudad al inicio de los problemas que enfrentaron al regresar del teatro donde habían sido secuestrados no hace mucho tiempo. Quería culpar a los arzobispos. Como todos en ese mundo los consideraban monstruos, era natural. Atacaban y dañaban a la gente por sus propios motivos egoístas y mezquinos. Incluso Subaru, en una realidad, había sido un arzobispo que cometió tales actos. Era natural culparlos en cualquier caso, ya que el ataque fue obra suya, incluso si los campamentos deberían haberse preparado. Tuvieron la misma oportunidad que otros, y la aprovecharon. Junto con la bruja de cabello platino, lograron subyugarlos con contramedidas y acciones efectivas. Y al final, consiguieron todo lo que querían, a Natsuki Subaru, además de destruir parte de la ciudad, obligar a Emilia a destruirla y humillarlos públicamente. Pero había alguien a quien quería culpar más que a nadie. Quería culpar a Alpa, la bruja del tiempo, la bruja Loli que los secuestró y los llevó a un teatro en un lugar desconocido, fuera del tiempo conocido por quienes viven en este mundo. Ella les dio la oportunidad de presenciar la vida de Subaru. Lo que fue y lo que pudo haber sido. Lo bueno, lo malo, lo peor o lo horrible. Esa última parte era la más importante para el manco. En las infinitas posibilidades que se les presentaron, Al comprendió lo peligrosa que podía ser la figura de Natsuki Subaru como villano en este mundo. El arzobispo del orgullo, el rey de la purga, el perfeccionista y el cazador. Orgullo, ira, avaricia y gula. Solo la pereza, el destruido, el vacío, el olvidado y el vengador se salvaron, pues sus personalidades eran casi idénticas a la suya. La original, la que todos imaginaban como el gran sabio. Eso le dejó un sabor horrible en la boca solo de pensar en la posibilidad de tener que enfrentarse a cualquiera de ellos. Sería desastroso. No solo tendrían que lidiar con alguien con una determinación implacable, sino que también tendrían que enfrentarse a alguien que podría ser tan poderoso como él, o incluso más. A Al le daba miedo incluso pensar en la posibilidad de que Subaru liderara a los arzobispos. Nuestras estrellas no solo serían malas, estarían muertas. Murmuró con disgusto. Agotado, se pasó la mano por la cara del casco. Pensar en ello le hizo preguntarse qué podría estar destinado a suceder, una posibilidad que había abandonado hacía tiempo. Lo colocó en el dilema de seguir sus propios sentimientos o los planes de su maestro en el pasado. Deshacerse de su hermano, eliminar el arma más peligrosa del mundo. Enfrentarlo en un combate cuerpo a cuerpo sería fácil para Al, como lo sería para cualquiera con habilidades físicas excepcionales. Subaru poseía habilidades superiores a la media para un humano común de su tierra, según recordaba Al y por lo que reaprendió en el teatro alfa. No era arrogancia ni excesiva precaución prepararse para semejante escenario. Sus pensamientos, por oscuros que fueran, eran los que necesitaba tener para poder relajarse. Lo cual era una contradicción para cualquiera que observaba desde fuera. Para Al, era normal. Pensar en la vida. Pensaba en cómo sobrevivir a los problemas que pudieran enfrentar, cómo intentar resolverlos. Y al hacerlo, buscaba la manera de avanzar con los planes que había creado para afrontar las dificultades. Estos planes, llámalos planes de contingencia, llámalos como quieras. Pero eran planes que constantemente le rondaban la mente para calmar los nervios al pensar en las peores posibilidades. En definitiva, para encontrar la manera de seguir viviendo con los demás. Al-sama, ¿estás bien? Schultz-chan miró a un lado y vio al niño que lo había acompañado todo este tiempo. El niño que también había presenciado todo lo que había visto, que había vivido los momentos más traumáticos de su vida. ¿Por qué era necesario que estuviera en ese teatro? ¿Por qué traer a ese niño pequeño a presenciar semejantes horrores? Ese también era un pensamiento recurrente cada vez que miraba a ese pequeño niño. Sobre sí mismo, sobre su hermano y posiblemente sobre cualquiera que hubiera pasado por las experiencias que ellos tuvieron en ese mundo maldito que parecía decidido a aplastarlos. Y eso fue porque quería culpar a algo más por la situación que enfrentaban.
El mundo parecía querer derribarlo, el mundo parecía querer aplastarlo, el mundo parecía querer exterminarlo como insectos insignificantes. No sé. No sé si puedo decir que estoy bien cuando estoy tan triste, preocupada e irritada con todo lo que nos está pasando, ¿sabes? Lo que pasó, con Subaru-sama y todos los demás. Priscilla-sama también parece deprimida. ¿La princesa? Sí, yo también lo noté. Aunque su forma de estar deprimida es muy diferente a la nuestra. Al responder, no pudo evitar dejar escapar una pequeña risa seca ante el pensamiento. Nunca antes había pensado que vería a su princesa preocupándose por Subaru. Cuando los llevaron al teatro, se sintió decepcionada con muchas de las cosas que vio. Como de costumbre, se peleaba con los demás candidatos e incluso con las brujas presentes. La única forma de evitar que causara estragos era que la bruja Loli le impidiera invocar su poderosa espada Yan, de una forma que él aún no comprendía, aunque la envidiaba. Ahora, vio un nuevo lado de ella después de la batalla. Un rostro de derrota. Después de todo, ¿cómo no iba a tenerlo? Por todos los que habían fracasado en proteger, no solo al caballero de cabello negro, sino también a la gente de la ciudad, quienes creían que los caballeros y los candidatos reales podían con semejante amenaza, solo para que todo terminara mal en sus intentos de lidiar con ella, en lugar de quien realmente lo había hecho todo hasta ahora. Si hablara de la batalla del dúo contra Teresia, habían tratado de enfrentarla pero no pudieron derrotarla. Los dos juntos no podían hacer nada contra un solo oponente, a pesar de que habían visto sus habilidades de antemano en las proyecciones del teatro, e incluso eso no fue suficiente. Al incluso se sorprendió cuando ella pudo adaptarse a su mejor carta de triunfo en medio de la pelea. Y luego estaba Einkel. No se lo habían dicho a Schultz. Einkel estaba siendo investigado si lo había hecho. De hecho, no solo lo estaban investigando, sino que los compañeros del teatro lo perseguían desde su desaparición, cuando comenzó el ataque a Priestella. Al estaba a cargo de rastrearlo. Todo iba sobre ruedas, con Einkel simplemente vagando por la ciudad. Bebiendo. Como no esperaba un ataque, como todos los demás, cuando ocurrió, ambos entraron en pánico de distintas maneras. Einkel huyó, mientras que Al se lanzó directamente a la batalla contra el culto. La última vez que lo vieron fue por un guardia que lo vio tomar un dragón de tierra y salir de la ciudad, aparentemente con algunas heridas, pero aún así logró huir sin dejar rastro. ¿Cómo puede una sola persona cargar con todos los demás así? ¿Qué carga de trabajo tan injusta para el nivel de poder, no crees, mundo? Dame un respiro a mí y a mi hermano. ¿De verdad tenías que restregarnos en la cara que aquí nadie puede con las cosas sin alguien que le guíe la mano? Nada, es Schultz-chan. No, tiene que ver con nuestra situación actual. Todos estamos muy estresados por lo que ha pasado en esta ciudad. Esperábamos manejar esto con maestría, con una eficiencia superior a la de Bro. Ya que teníamos más gente y mentes trabajando juntas para resolver los problemas. Ahora nuestra situación es desesperada. Y eso sin mencionar cuántas personas resultaron heridas o muertas, ni cómo la ciudad fue destruida y Subaru fue secuestrado. Puntos importantes. A lo que Al se refería era algo que podría considerarse secundario en este caso. La selección real. Hablando del material original de Nvidia, gracias a Subaru, habría sido una de las mayores victorias de todos los campamentos, y de todos los reinos contra los arzobispos del pecado, al expulsarlos y eliminar al más poderoso de ellos, Regulus Corneas. Un ataque masivo que habría causado algunas pérdidas y destrucción, pero todo dentro de lo aceptable para guerreros y soldados curtidos y entrenados, mientras que Subaru consideraría incluso una muerte una pérdida innecesaria, y ese era su encanto, que le permitía crear planes extremadamente elaborados para evitarlo. Y si habláramos del verdadero original, de la ruta del vacío, mostró cómo sería la derrota de todos los que habían sobrevivido hasta ese momento, concretamente el campamento de Anastasia y el de Priscilla. Una masacre masiva a manos de los malditos arzobispos y el culto de la bruja. ¿Y ahora? No hubo una pérdida masiva de personas, ni una ola de destrucción, como en el segundo ejemplo, ni una victoria de la que pudieran jactarse, como en el primero. Terminaron en un punto intermedio, o casi. ¿Previnieron el ataque? Lo hicieron, al permitir el secuestro de Subaru, junto con los daños masivos a la estructura principal de la ciudad, la presa, y la congelación del agua, lo que desencadenó una pequeña era de hielo causada por los poderes de Emilia. Algo que está siendo ampliamente discutido por los habitantes de la ciudad, especialmente por los caballeros, quienes también dudan de la inocencia de Subaru de pertenecer al culto de la bruja.
Al menos las pérdidas no fueron realmente cuantiosas. La gente no sufrió las transformaciones de Capella, ni Roy ni Lie les devoraron los nombres. Pero aún así, hubo mucha destrucción de propiedades por los ataques de rabietas de Regulus y, de nuevo, por la destrucción de la presa, que desató una enorme cantidad de agua que destruyó casas, edificios públicos, etc. No hace falta decirlo, pero solo para reiterarlo. Hubo una caída en la popularidad entre todos los campamentos. Ya fuera por las pérdidas o por ser considerados incompetentes, se percibió como una derrota que les dejó una profunda huella. ¿Los más afectados por tal pérdida? Probablemente, no, sin duda, el campamento de Emilia. Perdieron a su caballero a manos del culto de la bruja, un caballero que ostentaba todos los mayores logros conocidos del reino en aquel momento, y el líder de su campamento fue quien causó una ola de destrucción en la ciudad, aunque fuera para proteger a todos en un ataque desesperado contra Pandora, la bruja de la vanagloria, quien inesperadamente se unió a la batalla. ¿Un jefe final de nivel máximo que aparece de repente en medio del juego? ¿En serio? ¿Podríamos tener estrellas peores que estas? Se preguntó, furioso por la mala suerte que todos parecían tener, casi rivalizando con la de su hermano de otro mundo. Algo que al principio creía imposible, pero ahora, todo parecía indicar que sí. Era posible tener incluso peor suerte que Subaru, gracias a la Loli bruja alfa, a quien tenía el placer de culpar en esos momentos difíciles. ¿A dónde vas ahora, Alsama? Voy a recibir a unos invitados muy complicados en una reunión muy importante que decidirá el destino de todos nosotros a partir de ahora, Schultz-chan. Me la confiaron, ¿puedes creerlo? Yo, que solo quería descansar y nada más. Pero claro, todos tenían que encargarse de más trabajo, y yo era el más disponible, ya que no hacía mucho aparte de algunas patrullas. Ark. Pero lo aguantaré. Después de todo, ¿qué más podía hacer? Ah, así que por eso se preparaba la princesa. Me pidió que fuera a acompañarte hasta que cumplieras con tu deber. Para asegurarme de que no te descuidaras ni te desviaras. En serio. Su confianza en mí me tranquiliza, ¿sabes? A juzgar por tu mirada, no captaste el sarcasmo. Murmurando esa última parte, la dejó pasar con un brillo de diversión en sus ojos, pensando que el hombre manco en realidad estaba hablando bien de su princesa y de la tarea que ella le había asignado completar. Continuaron caminando hacia las puertas principales de la ciudad. Nada más llegar, se encontraron con la escena que allá esperaba. Un carruaje de dragones sin demasiado glamour, tirado por dragones de apariencia no tan especial. Lo que realmente importaba en ese momento eran las figuras que descendían. Rosual L. Matters, el mago, y Ram, Frederica y Petra, las criadas. Figuras que Al debía recibir a su llegada a la ciudad. Y de inmediato, Al notó la mirada escrutadora de Rosual sobre la ciudad, aguda y penetrante, con un brillo que comenzaba a desvanecerse, junto con su habitual sonrisa característica. ¿Qué pasó aquí? Sin su tono habitual, Rosual preguntó de una manera simple, directa y